Juan, Juan Becerra Costa, periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21. Te ofrezco una disculpa, Juan. Se nos ha ido extendiendo el programa porque pues seguramente estás al pendiente de todos los temas que hemos estado abordando. Te mando un abrazo, Juan. ¿Cómo te va? Ahí te escucho, Juan, y ahí te veo. ¿Cómo estás? Bien, una disculpa, la disculpa es toda mía, pero ando desde muy temprano en la calle y ya me queda un 5% de pila, entonces yo digo que vamos a sacarle jugo, Vicente, antes de que esta cosa se apague. Pero te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio. Oye, Juan, ¿cómo ves esto de los médicos cubanos y los médicos mexicanos? Ya exhibimos que esta doctora Ana Ceci es hija del exgobernador interino de Michoacán y priista, por cierto. O sea que creo que ya sabemos de dónde viene y por dónde va la narrativa de la oposición. Sin duda alguna, lo veías muy bien en la mesa, ¿no? Este periodismo mercenario, que no es periodismo, es una estrategia de comunicación política mercenaria que se vale de comunicadores que están en medios hegemónicos que pues utilizan a la pluma y a la voz como armas y a la mentira como parques. Pues esto es algo que trasciende en todos los contextos que nos competen como ciudadanos. Y vemos lo de los médicos cubanos, ¿no? De nadie es secreto que en México sí tenemos un déficit de especialistas en muchísimas regiones de nuestro país, sobre todo, querido Vicente, en las zonas rurales, ¿no? O sea, ya en el Guerrero, que se ha hablado mucho de estoy de la Sierra de Guerrero, pues yo quiero ver que haya especialistas que atiendan a las personas que presenten alguna patología, que presenten alguna enfermedad o que requieran de ser atendidos, hospitalizados por la situación que se les presente, ya sea patológica o a través de un accidente. Pues no hay, eso es un hecho. Ahora dicen que andamos diciendo que no hay especialistas médicos en México. No, sí los hay, pero están focalizados, están centralizados en las zonas, principalmente en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, principalmente en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey y en la Ciudad de Guadalajara, en los hospitales que tenemos ahí, habiendo por supuesto especialistas en otras ciudades del interior de la República, pero no en las zonas rurales, son los menos. Y vienen médicos cubanos que tienen una larguísima trayectoria Cuba en medicina, porque no olvidemos, Vicente, que debido al embargo, debido al bloqueo, durante décadas, encabezado por los Estados Unidos, pues en Cuba, imagínate, ante ese bloqueo, pues qué medicinas pueden llegar a tener, qué instrumentos médicos pueden llegar a tener. Entonces son excelentes en materia de prevención de las enfermedades, de medicina preventiva, son grandes médicos y también tienen una gran preparación. Y bueno, pues en Cuba hay 9 médicos por cada 1000 habitantes. Me parece que en México 2.4, ¿no? Y no se trata aquí de comparar cuánta población tiene un país y cuánta tiene otro, sino que en efecto en Cuba pues están cubiertos de acuerdo a su población y la cantidad de médicos, y aquí en México no. Pues qué daño nos hace que vengan unos médicos cubanos a México a atender en zonas rurales a quien necesite de su conocimiento, y bueno, pues se les paga. Claro. Que creían que eran gratis. Regresamos a aquella época en México en la que, si trabajas en cultura no te pagamos, ¿no? Y te hablaban de la Secretaría de Cultura, que entonces era Conaculta, y te ponían a trabajar, oye, pero pues es por el arte, ¿no? Pues no, pues, o sea, no como libros, maestro, no como hojas, no como teatro. Es lo mismo, pues se les tiene que pagar, Vicente, se les tiene que dar una retribución económica por la labor que están llevando a cabo aquí en México. Pero ahí tenemos a la oposición, a los medios hegemónicos, sacando de contexto toda esta situación y alertando a través de una asociación de médicos que realmente es una agencia de publicidad, esa que promovía Hugo Sánchez anunciando pastas de dientes, pues que no representa médicos, sino intereses económicos, y se vale de médicos a los que les cobra una lana para formar ahí una especie de pseudo gremio. Pues esos son los que traen esta cantaleta, que tiene tintes de golpeteo, y es uno de los muchos eslabones que se suma a una estrategia de comunicación social encabezada por la oposición, que tiene mucha experiencia en hacerlo, 2000 años evangelizando, para desestabilizar a un gobierno que no le conviene tener, bajo una esperanza bastante pues nula, veo yo, de poder volver a retomar el país en un futuro, con miras a regresar a los esquemas de corrupción con los que tanto se beneficiaron. Entonces ahí tenemos el tema de los médicos cubanos. Ahora, si los médicos en México, los especialistas, están muy molestos,
y dicen que pues sí, tenemos capacidad de hacerlo, pues qué gusto me da escucharlo. Espero que vayan a las zonas rurales a atender a las personas que necesitan de sus especializaciones. Porque ya dijeron que van a ir, ¿no, Vicente? Por ahí, alguno. Qué ¿Será? gusto. ¿Será? Pero lo A dudo, ver, como diría el príncipe de la canción José José, que en paz descanse. Oye, no hay Juan, Starbucks allá. se suma esto a la idea del golpe blando. Y solamente para que se prepare, y lo he estado diciendo, no es la primera vez que lo digo aquí en Sin Censura, esto nada más se va a poner más camarón rumbo al 2024, que es la gran batalla, Juan. Sin duda, cada vez van a tener mayores narrativas de golpeteo blanco, utilizan a los medios de comunicación como uno de sus batallones. Ya te digo que la voz y la pluma son las armas y la mentira es el parque. Me queda 1% de pila, si me voy no es por grosero, pero vamos a concluir o intentar concluir con este tema, queridísimo Vicente. Vamos a ver guerra sucia de aquí a 3 años durísimo, y vamos a ver intentos de desacreditar, porque la mentira lo que acude son a las emociones, y si generan emoción de enojo en una población que está harta de los abusos del poder, haciendo creer que el gobierno actual los comete y que sería igual que los anteriores, pues entonces es una estrategia que les podría funcionar. Claro. Ahora, veo a una población con mucho más callo que antes, una población más crítica, una población que ya no se cree las mentiras tan fácil y contrasta información. Y veo también una información que cree estas mentiras porque le conviene a lo que creen que son sus intereses, porque realmente no son sus intereses. Ellos no trabajan para Iberdrola, no les paga Claudio X González, no tienen empresas de mina que extraen litio, ni tampoco de despacho eléctrico. Entonces, pues hay que hablarles a ellos y hacerles entender que las acciones de este gobierno nos benefician a todos. Lo malo es que cuando decimos beneficia al pueblo, pues ellos no se reconocen como pueblo, entonces se ven ajenos. Y no, claro que les beneficia a los medianos, a los pequeños empresarios. Imagínate, ponen sistemas de movilidad que hacen que las gentes que viven en Iztapalapa hagan menos tiempo a su casa, que vean los empresarios que esto les genera productividad y que sus trabajadores van contentos porque pueden regresar a su casa a convivir con su familia y a tener un momento de cohesión social en el cumplimiento de un derecho que es la vida digna. Hay becas y se encabronan, no sean idiotas. ¿Por qué se encabronan? Si van a tener en el futuro mediano y a largo plazo trabajadores mucho más preparados, mejor educados a través de estas becas. Bueno, creo que hemos perdido al querido Juan Becerra Acosta, como ya lo había advertido, tenía muy poca batería para el enlace y bueno, pues es parte de los retos a los que nos enfrentamos transmitiendo desde nuestras trincheras independientes, alternativas y digitales. No se le olvide sintonizar el informativo Capital, Informe Capital en Capital 21 con Juan Becerra Acosta y Azul Alzaga todas las noches en Canal 21, en Capital 21. Y bueno, no se le olvide seguir también a Juan Becerra Acosta en Twitter en @Juan BAAQ, @Juan BAAQ. Quique Legorreta y Jaime Hernández. Mi querido Quique, te saludo con mucho gusto. Disculpa que me haya extendido, pero esto es algo que no tenía necesariamente en el plan, en la agenda de hoy, y ha surgido y vaya que debe de preocuparnos a todos. Vicente, muy buenas tardes a toda la familia Sin Censura. Pues sí, efectivamente, las denuncias se tienen que hacer y bien haces en reportar esta situación porque lo das muy puntual. Si no lo hacemos nosotros, quienes denunciemos este tipo de acoso, este tipo de violencia hacia los comunicadores independientes, en este caso Meme, Rafa, tú, varios compañeros más que han sido víctimas de estos mensajes, evidentemente nadie más lo va a hacer y si lo hacen, pues nada más lo hacen por querer sacar agua a su molino y desafortunadamente este tema de apoyo y respaldo a los medios independientes pues no existe, porque realmente solamente entre nosotros somos los que nos apoyamos y respaldamos y estamos en contacto con todos para poder ver qué puede suceder. Desafortunadamente esto no lo vamos a ver
de parte de los comunicadores de los medios de corporativos, los medios tradicionales, y entre ellos solamente se buscan, se cuidan, y solo ellos son los que importan, los demás pues que se los lleve el diablo. Afortunadamente nos tenemos nosotros, si bien lo dices, las denuncias se tienen que hacer y se tienen que hacer puntuales y directas, porque no se puede permitir que se siga hostigando a los medios de comunicación independientes, y sobre todo que se llegue a estos niveles de querer pues evidenciar ya cosas personales, ¿no? Eso ya va más allá de una simple crítica de trabajo, sobre todo pues atenta a la seguridad personal de Vicente, y como siempre estamos respaldando a todo el equipo de la familia Sin Censura, estamos con ustedes y sobre todo estamos siempre al pendiente de todo lo que pueda surgir, Vicente. Jaime, un saludo también a la distancia. Pues solamente lo dejo sobre la mesa. Esto es generado por el discurso de las senadoras del PAN, porque qué cosas, ¿no? Después de aquello que denunciamos de Lili Téllez, de Xóchitl Gálvez, de Kenia López Rabadán en el espacio de Carlos Alarraqui, se vinieron las amenazas. ¿Coincidencia o no? Pregunto si eso es lo que dejan los discursos de odio de personajes como estas tres senadoras del PAN. Te saludo con mucho gusto, Jaime Hernández, ¿cómo estás? Querido Vicente, ¿cómo estás, querido amigo? Pues mira, estaba escuchando atentamente lo que estabas comentando. Si bien no deja de ser preocupante, y yo lo que te voy a comentar no tiene como propósito, como fin, quitarle hierro al asunto, porque yo creo que se está llegando a niveles inaceptables de violencia a través de las redes sociales, pero yo te recuerdo la frase del presidente que ha dicho, y lo mejor es lo peor que se puede poner. Yo creo que eso es lo que está pasando, querido Vicente. Hay que tener en cuenta que en los prolegómenos del 2018, cuando nadie realmente veía venir este tsunami electoral que beneficiaría, que auparía a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, nadie, incluso los grandes medios corporativos, medios de propaganda al servicio del PRI y el PAN, le daban pocas posibilidades. En fin, digamos que en muchos sentidos la victoria de Andrés Manuel López Obrador sorprendió, pero sobre todo pilló con la guardia baja a estos medios, a las redes, a estos cuadros que son como los ejércitos de bots al servicio del PAN y el PRI. Bueno, yo creo que a diferencia del 2018, hoy estamos prácticamente en el preámbulo. El preámbulo es la antesala de un escenario electoral en el que tanto el PRI, el PAN, el PRD y ahora Claudio X González quiere que Movimiento Ciudadano se sume, pues todos están ya a la desesperada para echarle montón a los candidatos de Morena y a los periodistas independientes que comulgan con la causa de la democracia, no de Morena, de la democracia. Entonces, estamos, querido Vicente, en la antesala de una confrontación nueva, que yo ya lo he dicho muchas veces, estamos viviendo en una nueva era del salvajismo, donde todo mundo cruza las rayas, amenazas de muerte, violencia en las calles, violencia contra los periodistas. Y yo creo que esto no nos debe extrañar porque estamos hablando literalmente de la lucha por la supervivencia de candidatos del PAN, del PRI, del PRD, que están realmente horrorizados ante lo que se les viene encima. Entonces, en medio de este escenario de horror para ellos, va a ser un choque de placas tectónicos este año y el que viene, en el que prácticamente se van a quedar en calidad de náufragos, ¿no? Entonces, personajes como Lili Téllez, Xóchitl Gálvez, Kenia Rabadán, se van a quedar en calidad de náufragas, ¿no? De náufragas, a ver quién ahora las recoge. Y por eso tú ves que esta violencia contra Meme Yamel, contra ti, contra Toño, contra Rafa, ¿no? Que también ha sido... Rafa. Contra todos ellos, los de la familia de Sin Censura, realmente por eso es tan locura, es una locura ya.
Entonces, por eso digo, yo no es que quiera quitarle hierro al asunto, simple y sencillamente mi intención es poner en contexto lo que está ocurriendo. Ahora, porque muchos te dirán, bueno, estos son personajes, no les hagas caso, Vicente, se les va la fuerza por la boca, son unos hocicones, son unos bravucones, pero nunca sabes cuándo un loquito realmente cree que va a ser un agente de cambio, va a ser el héroe de que va a rescatar a estos partidos, a estos líderes corruptos. Ellos se creen que son los salvadores, entonces no hay que quitarle importancia, pero tener en cuenta sobre todo que la misión con la que tú estás cumpliendo y otros colegas es tan importante que no podemos permitir que nos metan miedo en el cuerpo. Así es que ánimo, querido Vicente, tú sabes que te estimo mucho, te mando un abrazo a ti, a Meme Yamel y a todos los miembros de la familia Sin Censura. Bueno, de hecho hoy el presidente volvió a insistir en que pues no podemos dejar que el miedo nos dirija. Creo que tenemos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde está, mi querido Toño, la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador? De hecho, menciona, como lo dije hace unos días, señaló sobre el caso de las amenazas contra periodistas. Creo que fue la última parte de la mañanera, ¿no, compañeros? Pero bueno, déjeme también rescatar otras declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque te lo voy a poner de pechito para que me des tu opinión, Quique Legorreta, porque tú siempre me has dicho, Vicente, el gremio periodístico, el gremio de los medios de comunicación son los menos solidarios. Y me llama mucho la atención que mientras hay muchos periodistas de la élite, de los grandes medios, solidarizándose con Azucena Oresti, nada van a decir de esta campaña de hostigamiento, como nada han dicho de la promoción de la violencia desde 3 senadoras del PAN o de las amenazas de Lili Téllez. Nada han dicho. Y no me sorprende. Pero déjenme rescatar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente sobre el caso de Azucena Oresti. Dijo que es inmoral traficar con el dolor y sacar provecho noticioso. Ahí te hablan, Azucena, en la mañanera. Antes de que el papá dijera que también iba a demandar a la fiscalía, porque además hubo otra filtración de que ahí en un medio que este juego, ¿no?, que se revictimiza a las mujeres en los medios de comunicación, con este juego de que pues estaba una conductora de televisión a favor de la fiscalía, y que se juega mucho también en ese sentido con las víctimas en los medios revictimizando, y que también hay videos que filtran las fiscalías en estos medios de comunicación, y eso es lo que pasa con las mujeres. Entonces, ¿qué hace el gobierno también pues con estas filtraciones? Porque ponen en riesgo tanto a la familia y tanto pues a la víctima, que en este caso pues ella no está ya para defenderse, ¿no? Sí, desde luego es reprobable, independientemente de lo legal, de lo jurídico, es inmoral lo que se hace de traficar con el dolor de la gente y de sacar provecho noticioso de asuntos que causan pues mucho dolor en las familias, en los amigos, en la sociedad.
tenemos todos pues, que plantear esta situación de inmoralidad. No es sacar la nota a cualquier costo. Y mucho menos manipular. Esto pues tiene que ver con la actitud ética de los medios. En algunos medios de información hay códigos de ética, en otros no. Y se permite mentir, calumniar, traficar con el dolor ajeno, el sensacionalismo, el amarillismo, la subordinación al poder, al dinero. Pues eso ya lo sabemos. Lo que sucede es que ahora, pues, la gente está más consciente, más participativa, denuncia, el pueblo está más politizado, más despierto, ya nadie está dormido, algunos, pero son pocos. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, Quique Legorreta. Nosotros que estamos en los medios de comunicación, yo creo que no nos sorprendemos que a pesar de que haya una periodista que haya incurrido en esa inmoralidad y en todo lo que critica el presidente, sea la que reciba solidaridad. Y no estoy diciendo que pues, le va a dar el patatús a uno porque no se solidariza a Ciro Gómez Leiva con un abrazo como a Azucena Oresti, pero sí de llamar la atención que se solidaricen con esa persona que todo parece indicar rompió todos los códigos de ética y de moralidad desde su trinchera, y no se diga de estas campañas de hostigamiento a un pinche medio youtubero. Nótese mi sarcasmo, Quique. Y es que ya todos quieren ser youtuberos, Vicente, ese es el punto aquí. El tema se ha platicado mucho en este espacio de Sin Censura sobre el caso Uresti desde el viernes, y lo que hay que dejar muy en claro, que lo mencionas muy bien, es que entre los llamados pura sangre de la élite del periodismo, nótese mi sarcasmo, se defienden entre ellos y siempre se van a estar tapando la cara, limpiando la cara, buscando protegerse, porque pues entre ellos se creen impolutos y se creen parte de esta élite que tiene la verdad absoluta en el país, y que gracias a que salen en la televisión, en la radio o publican en un periódico, tienen importancia y deben de ser los únicos que deben de tomarse en cuenta. Y desafortunadamente siguen viviendo en esa burbuja, y cuando se les exhibe contundentemente con datos, con discursos, a sus discursos se les exhibe en su forma de actuar y sobre todo en cómo están llevando a cabo su forma de llevar el periodismo de investigación, porque pues me parece que Azucena Oresti dice que lleva 20 años haciendo periodismo de investigación, está perfecto, pero no es capaz de aceptar en 20 años un error. Para ellos no existen los errores, simplemente son cosas que suceden por el periodismo, y desafortunadamente no es así, y no es así porque quedan exhibidos y la gente sabe que lo que están hablando no es verdad. Lo que está haciendo es estar lucrando con el dolor, como bien señala el presidente Andrés Manuel López Obrador con el caso de la chica de Bani en Monterrey, y evidentemente
pues se exponen a esta realidad. Tú lo señalas muy bien, no estamos pidiendo el aplauso, el reconocimiento de estos personajes, porque al final del día, pues que te reconozca y te mande un abrazo Loret, pues diría que estás haciendo las cosas mal, ¿no? O estás del lado equivocado de la historia, porque ellos se han prestado a los intereses económicos, ni siquiera políticos, a los intereses económicos que hay detrás de todos estos grupos de la oposición en el país que buscan retomar su poder que perdieron en 2018 y que no saben vivir sin ellos, ¿no? Es como el caso, yo le llamo la enfermedad Televisa. ¿Cuál es la enfermedad Televisa? Pues que todos los personajes famosos que salieron de esta empresa en el tema de noticias, pues tienen el problema de querer seguir estando en el foco público y la atención necesaria. Pero no solamente se trata de eso, la enfermedad Televisa es una enfermedad que también les pega en los bolsillos y al no tener las grandes cantidades de dinero, las carretadas millonarias que les daban mes con mes en sus cuentas de ahorros, en sus tarjetas bancarias, pues evidentemente sienten la necesidad de querer tener esa atención de otra manera. Y en el caso de Uresti, pues nos queda claro que no tienen preocupación por ofrecer disculpas, ¿no? No tienen esa necesidad de ofrecer disculpas porque creen y siguen creyendo que la gente no tiene memoria y desafortunadamente, repito, para ellos, la gente está más despierta hoy más que nunca, la gente se está informando en diferentes trincheras y es ahí donde nosotros los medios de comunicación independientes digitales, a través de todas estas plataformas multimedia, estamos haciendo eco a los discursos que están haciendo, porque debe de ser así. Desafortunadamente ellos, y cierro esta parte con lo siguiente, desafortunadamente ellos siguen creyendo que perro no come perro, y ese es uno de los principales cáncer que tiene el periodismo de este país, y muchos jóvenes, no digo todos, pero sí una gran parte de los jóvenes siguen creyendo que si no trabajas en un medio de comunicación tradicional o corporativo, no vas a ser nadie en la vida, y veo casos hoy en el periodismo juvenil, no el que está estudiando, sino el que ya está ejerciendo, pues esa necesidad de querer tener ese foco, esa luz de ser alguien en el periodismo a costa de lo que sea, y no debe ser así. La moral, la ética en el periodismo se sigue perdiendo y estos son ejemplos claros de lo que está sucediendo. Perro no come perro, desafortunadamente ellos lo siguen diciendo, pero para eso estamos nosotros los medios independientes, para seguir exponiendo a estos personajes, porque, repito, si no somos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? ¿Dónde la gente va a tener esa credibilidad para informarse y sobre todo cómo va a tener ese punto de vista diferente que tanta falta le hace a este país y sobre todo en los medios de información, Vicente? Así es. De hecho, hoy también hablando de personajes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, Jaime, ¿y dónde quedó aquello de todos éramos o todos eran Loret? Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante un Loret que escribe hoy en su columna del Universal que López Obrador es el más tirano de los demócratas, pero el más demócrata de los tiranos. Vaya situación. Vea y escuche lo que dijo el presidente. Tienen que medirse, tienen que autolimitarse. Antes no. Acababan, miren lo de Loret, que el todos somos Loret, ¿en qué terminó? Ya nadie quiere ser Loret. Pero así hay otros, pues. Así hay otros casos. Antes no. Antes calumniaban impunemente, inventaban, ¿sí? Y no había ningún problema. Ahora no. Entonces, yo celebro que la gente está muy despierta, muy consciente, no se dejan manipular. Lo estoy notando hasta en sectores de clase media muy conservadores, que es tanta la campaña en contra de nosotros, tan irracional, extrema, exagerada, intensa, rabiosa,
que ya algunos, ¿será cierto?, ya empiezan a reflexionar y hacer a un lado el fanatismo, el dogmatismo, de ver las cosas con objetividad. Son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, querido Jaime Hernández. Sí. Ahí repartió Y bien, y además con mucha razón, una buena argumentación. Y yo creo que para este tipo de mensajes el presidente siempre hay que hacer una lectura entre líneas. Para empezar, yo creo que, y esto tiene que ver con lo que estaba mencionando nuestro querido Quique Legorreta, lo que está ocurriendo ahora, Vicente, es que existe por fin un correlato al de los medios corporativos, al de los medios que eran los dueños de la verdad o de la propaganda. Hay un correlato, por fortuna, de medios democráticos, independientes, insobornables. Y en ese correlato es el reflejo de lo que muchos ciudadanos ven de lo que está pasando realmente en esta sociedad. Yo creo que durante mucho tiempo en México se practicó un tipo de periodismo en donde el famoseo mataba la credibilidad. Es decir, no era necesario que fueras creíble. De hecho, la credibilidad era un accesorio que se podía sacrificar o que no valía la pena defender. ¿Por qué? Porque eras famoso. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo no voy a creerle a este personaje si es famoso? ¿Cómo no le voy a creer a Carlos Loret de Mola si es famoso? No creo que se atreva a mentir en la cadena de mayor audiencia de televisión o en su columna en uno de los principales diarios de México. Entonces, la cultura del famoseo se fue abriendo espacios poco a poco en México. Tú vete, por ejemplo, a las páginas editoriales del Universal y te vas a dar cuenta que muchos columnistas son al mismo tiempo presentadores de televisión en Televisa. Que no han tenido una suficiente formación como periodistas, que mienten, que, por ejemplo, el caso de Ana Paula Ordorica, yo me acuerdo que una vez estando yo en Washington, el autor de una columna me habló de madrugada para decirme, oye, ¿tú conoces a una tal Ana Paula Ordorica? Le digo, sí, ¿por qué? Es que se ha fusilado 4 párrafos de la columna que yo escribí y no me da ni siquiera crédito. Entonces tuvimos que mandarle un mensaje al director del Excelsior advirtiéndole que si la columnista no se disculpaba, se iba a entablar una demanda. Entonces, ese tipo de prácticas, plagiarse las cosas, decir mentiras, elevar la mentira absoluta a rango de mercancía. Entonces, yo creo que, y otro elemento también interesante a tener en cuenta, que es el caso precisamente de Azucena Oresti, porque ella después, ahora que regresa a los micrófonos, después dice, una carrera de más de 20 años como conductora, pero a mí lo que me extraña de Azucena Oresti, que en esos 20 años no haya aprendido todo lo que se tiene, una de las reglas elementales en periodismo, que es el tema de la credibilidad. Yo me acuerdo que desde que era yo estudiante de periodismo, mis mentores me decían y me lo subrayaban. Acuérdate, el valor más importante que tienes que tener como periodista es la credibilidad. Y la credibilidad tarda una en construirla durante años, y la puede perder, mira, en un pispás. Y para poder recuperarla, Vicente, tienes que batallar, porque siempre te van a recordar, ese es el tipo del montaje, ¿no? Del caso de Florence Cassés, o esa es la del montaje, la de Devani, ¿no? Entonces también hay otro factor a tener en cuenta, no hay rendición de cuentas. En México se practica un tipo de periodismo en donde el grado de impunidad es elevadísimo. Así es que hay gente que miente todos los días y no tiene ningún tipo de consecuencias. No es como en Estados Unidos, donde si tú mientes en un periódico serio o en un canal de televisión, te pueden suspender, tu carrera puede terminar ahí. En México, desafortunadamente, no existe eso. Y
yo creo que lo que ha pervertido más aún todo esto es el tema del famoseo. Ser famoso ya te convierte prácticamente en un personaje al que nadie le puede cuestionar, en el que todo mundo le tiene que creer. Es tanto, ser famoso equivale tanto a este don de la infalibilidad que solamente ostenta el Papa Francisco, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante un momento muy interesante donde, por fortuna, y como dice el presidente y dice Quique Legorreta, yo coincido, estamos ante el nacimiento de un correlato que se está abriendo paso, está derrumbando muchos de los mitos que ha traído consigo la propaganda gubernamental o la propaganda de los grandes intereses, y poco a poco, Vicente, se consolida este correlato como la realidad en la que están atentos, de la que dependen millones de ciudadanos. ¿Por qué no cerramos, si me permiten, también pidiéndole un poco de paciencia a Juan Becerra Costa, periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21? ¿Por qué no cerramos con este tema? Porque todo esto va a arreciar rumbo al 2024. Eso que nos quede claro. Ebrard, Sheinbaum y la elección que está por venir. Y súmenle todos los nombres que quieran, Gerardo Fernández Noroña, Colosio, Monreal, en fin, todos los que quieran. Y lo que está por venir. ¿Cómo ves? Por cierto, hoy el presidente, oiga, que es su favorita, no es su favorita, Claudia Sheinbaum. Y el presidente ahí hasta se divierte porque habla de todos y sale así como capoteando como torero y no le sacaron mucho que digamos de declaraciones, mi querido Quique Legorreta. No le sacaron declaraciones y el presidente hasta disfruta cuando le hacen esas preguntas, le gusta picar, como tú le dices, es el provocador número uno de este país, y cuando le tocan ese son, el presidente hasta lo disfruta, ¿no? O sea, la risa lo delata, y al final, pues no, los compañeros no pueden sacarle ninguna respuesta, porque obviamente no lo va a hacer. El presidente no es tonto, si sabe que dice algo puede pasar la catástrofe del mundo y no quiere adelantarse a los hechos. Sin embargo, pues la mesa está servida, y bien lo señala, Ebrard, Sheinbaum son los punteros en las últimas encuestas que han dado a conocerse. Coincido totalmente en que las encuestas dicen una cosa, pero hay que tener cuidado con la realidad de ellas, porque pues no todo es miel sobre hojuelas. Pues los punteros principales son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en el tema de Morena, ¿no? Anoche hablabas de esta encuesta que publicaba el Financiero respecto a los partidos que están apuntándose para el 2024, y que hay una cierta posibilidad de que Morena en coalición pues pueda ganar. Sin embargo, está la latente warning de que si se juntan los 4 partidos de oposición, pues puedan darle una vuelta. Sin embargo, pues esto no es aún una realidad y todavía falta mucho tiempo. En el lado de los candidatos, pues ya empezó a circular en redes, Vicente, que hay una propuesta de inicio de precampaña, de la precampaña para Colosio. Imagínate cómo están las aguas, la necesidad de tener a alguien que pueda tirarle puntos a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, que son los principales figuras de la contienda electoral dentro del partido Morena o de la coalición, que ya están apuntando a Colosio. De verdad, yo, con todo respeto, no entiendo qué tiene que ver Colosio en esta situación. Está apenas iniciando su carrera como encargado de sector de gobierno de alguna entidad, en este caso es una ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y no tiene las bases para hacerlo todavía políticamente hablando, para tener esta oportunidad de tener esta contienda electoral para 2024. Tal vez sea un error que creer que Colosio es alguien que puede dar ese paso, pero todo indica que quieren implementar una campaña tipo de Peña Nieto, meterlo por todos lados para que sea así esta figura relevante de Movimiento Ciudadano, que en caso de que yo siento que ellos creen y ya se están creyendo que son la tercera vía para este país y que tienen la posibilidad de seguir creciendo rumbo al 2024, y todo va a depender de lo que ocurra en las elecciones de este año, ¿no? Evidentemente ellos saben que no tienen las de perder en las 6 gobernaturas. Sin embargo, quieren ver cómo van a salir ganando de votos en comparación a elecciones pasadas.
y evidentemente eso es lo que les va a dar un paso a definir lo que va a ocurrir el próximo año y en el 2024. Entonces, hay que tener muy puntual todo lo que va a suceder, no solamente en el tema de los candidatos a las 6 elecciones de gobierno, de gobernadores estatales, sino también cómo va a quedar definido el mapa político en cuanto a la atracción de votos, porque eso va a dar un punto para que partan estos partidos a definir si van solos o van juntos en coalición, porque si se logra esta idea, este plan malévolo que tiene Claudio X González de que vayan estos 4 juntos, pues sí tienen que analizarlo muy bien el partido de coalición, porque evidentemente se trata de un punto a analizar y sobre todo que no deben de creer en Morena, sobre todo la coalición, que 2024, con la aceptación que tienen todos estos personajes, tanto Marcelo Ebrard como Sheinbaum, hablo de ellos dos en específico porque son los que tienen mayor puntaje, no deben de caer en una hamaca y echarse a dormir, porque en una de esas, si llegan a tener los resultados positivos en esta elección del 23, estos partidos de oposición y llegan a tener mayor aceptación de votos, pues es un punto, es un warning muy importante. También está la otra opción, si llegan a tener menos votos, pues ahora sí que se les va a venir la noche, no solamente en esta elección, que está por venir en 2 semanas, porque ya estamos a 2 semanas de que se lleve a cabo la elección, sino que en 2023 y en 2024 van a estar sufriendo y van a tener todas las de perder, porque ya sabe la sociedad y la sociedad sigue castigándolos por el mal gobierno que nos dieron por más de 30 años aquí en el país, Vicente. El único plan, la única estrategia de Claudio X González para el 2024 y poderle ganar a Sheinbaum o a Ebrard o al que resulte Noroña, el que resulte o la que resulte candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, es sumar a Movimiento Ciudadano al PRIAN-RD. Hoy al presidente nuevamente le hacen preguntas en relación a sus favoritos. Dice el presidente de lo importante que es no tener a un tapado o a una tapada. Mi querido Jaime, ¿con qué cierras? Perdón, yo creo que aunque no lo queramos y aunque no lo quiera el presidente, yo creo que estamos abocados de manera inevitable a una cruenta disputa por el poder al interior de Morena y entre todos y cada uno de los diputados o presidenciables en contienda. Y esto porque a pesar de que el presidente insiste en defender el método de la encuesta, hay gente al interior del partido que no está conforme con este método. No me refiero solamente a Ricardo Monreal, que él ya lo ha externado públicamente más de una vez. Me refiero a otros miembros de Morena que no están de acuerdo con esta decisión porque dudan de que realmente estas encuestas no vayan a llegar con los dados cargados, ¿no? Digo, hay gente que realmente desdeña este sistema y otros prefieren el sistema de primarias al estilo de Estados Unidos. Yo creo que en cualquier caso, Morena tiene ante sí un camino muy difícil que recorrer precisamente para resolver este tema de la sucesión presidencial. Yo creo que Morena tiene que abocarse realmente a tener un debate interno, a zanjar disputas, a buscar que estos desencuentros no se traduzcan en una lucha intestina que le reste méritos o puntos a los candidatos o al presidenciable, sea el quien sea. Ahora, yo creo que dicho esto, hay 2 elementos a tomar en cuenta. Yo no recuerdo, francamente, en la historia reciente de México, que haya habido una larga lista de presidenciables realmente potentes, con empaque político, con empaque intelectual, robustos, y eso es bueno para Morena. Solamente espero que Morena no se ponga el pie ella misma en este proceso de auscultación para que una vez que se decida el presidenciable, ahí se produzca un cierre de filas, porque no cabe duda que si Claudio X González quiere echarles montón, incluyendo Movimiento Ciudadano, que ya sabemos muchas veces que la política en México y sobre todo en campañas electorales funciona a partir de la estrategia del arrastre, ¿no? Como lo hizo Morena en su momento, se incluyó
a Lili Téllez y a otros candidatos que algunos consideramos que eran impresentables, era para arrastrar votos. Entonces, yo creo que si Morena no termina por poner orden en casa, no termina por dilucidar este tema que va, yo creo que sospecho que va a levantar varias ampollas. Yo creo que no, las cosas pueden salirse de madre en el proceso. Ahora, dicho esto, finalmente, hay que recordar que en política, querido Vicente, 2 años son una eternidad, incluso 1 año es una eternidad, todavía falta mucho, el presidente lo sabe muy bien y por eso hoy huyó por peteneras, no quiso comprometerse, no quiso decir, pues sí, Claudia es mi preferida, o Marcelo Ebrard, ayer metió para sacar el balón fuera del estadio, metió al doctor Hugo López-Gatell. A Gatell, metió a Zoe, el director del IMSS. En fin, yo creo que viene bien especular y es un ejercicio casi deportivo en el terreno de la política, y quién será el mejor, quién va a ser, quién contará con el apoyo, pero yo creo que en serio, Morena tiene que poner en orden la casa para que no haya sospechas de que efectivamente, a pesar de que el presidente dice que no hay tapados, al final el presidente se salga con la suya. Así es que yo prefiero un proceso más abierto y más democrático. Querido Jaime Hernández, ¿en dónde te apoyamos? Hay que apoyar tu canal de YouTube, hay que apoyar tu cuenta en Twitter, hay que leer lo que publican en la Jornada Sin Fronteras. Muchas gracias, querido Vicente. Pues sí, yo les invito que se unan a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Suscríbanse, den la campanita para que les avisen cuando entremos al aire. También les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeYourno o Journo, y también en la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada, donde estamos viendo casi cuadro por cuadro cómo se está lidiando con este tema diplomático de cara a la Cumbre de las Américas. Y así es que muchas gracias nuevamente, querido Vicente, te mando un abrazo y nos vemos más tarde. Claro que sí, el maestro Jaime Hernández. Querido Quique Legorreta, gracias por aguantarte todo el camino en este segmento. ¿En dónde podemos apoyarte también? ¿En dónde podemos respaldar los esfuerzos que realizas, querido Quique? No, al contrario, Vicente, siempre estar aquí en Sin Censura es un placer. Y bueno, recordarles nuestras redes sociales, @RegeneraciónMX, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Ahí síganos, ahí estamos compartiendo toda la información del día a día a través de estas plataformas. Nuestro canal de YouTube, Regeneración, ahí búsquenos, ahí con la palomita de verificación de YouTube, para que sigamos creciendo en estos medios independientes. Y mis redes sociales, @EnriqueLego2 en Twitter, y soy Enrique Lego, la página de Facebook, para que también me sigan ahí y estemos comentando la información. Y como siempre, Vicente, agradecerte a ti, a Toñita, a David allá en Estados Unidos, a Jess y todo el mundo que está en Estados Unidos, y como siempre, la solidaridad entre los medios de comunicación independientes siempre va a estar presente, no importa de dónde, en qué ramo estemos, siempre vamos a contar con el apoyo de todos nosotros, porque repito, lo que dijimos al principio, si no somos nosotros, ¿quién más? Así que un abrazo a ti, a Meme también, que está ahora dentro de este grupo, y bueno, a seguirle, que nadie nos va a parar, Vicente. Así es, te mando un abrazo, Quique, te mando un abrazo, Jaime, muchas gracias, nos vemos pronto. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.